Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Me apoyo en el libro del Padre Garrigou Lagrange, Las tres edades de la vida interior, tomo 1. Estamos en el 7º capítulo del aumento de la vida de la gracia por el mérito, la oración, los sacramentos. Hemos visto que el mérito, toda acción buena en estado de gracia es meritoria. Toda acción buena, el hecho de dar un vaso de agua a un niño por amor a Cristo, tiene su recompensa, dice nuestro Señor. Pero el mérito solamente existe en el estado de gracia. El que es en pecado mortal, bien cierra su cuenta en el cielo, entonces no merece lo que hace. Por eso, por ejemplo, muchas personas mezclan este asunto. Hoy vamos a tratar del tema de los sacramentos, pero lo del mérito, por ejemplo, una persona que hizo unas buenas obras en su vida, hace buenas obras en su vida, Dios sabe que no se salvará. ¿Por qué? Porque vive en pecado mortal y no quiere dejar el pecado. Entonces, como hace unas buenas obras naturales en este mundo, bien Dios lo recompensa con bendición natural. Por eso hay gente que vive mal, que está en pecado, etc. Claro, hay trabajo natural que uno mismo hace. Si usted siembra, aunque sea borracho, va a cosechar algo, ¿no? Pero a veces los fieles católicos se escandalizan. Mire, padre, yo que voy a misa, me confieso, comulgo, rezo mi rosario, etc. Mire, tantos problemas que tengo, no logro. Y este paganito perdido, mire cómo le sale todo bien. Hay dos razones. Una, porque trabaja. Todo trabajo tiene su recompensa, primero. Y segundo, quizás puede ser también que haya hecho unas obras buenas, pero sabiendo Dios que no se salvará, porque no quiere salvarse, porque no quiere dejar el pecado, entonces Dios lo recompensa en este mundo. Entonces puede ser eso también. Entonces, por el mérito va junto con la gracia y la caridad. Cuando uno vive en pecado mortal, aunque hiciera maravillas, no merece nada para el cielo, porque cerró la cuenta. Sin embargo, lo dije la última vez, o penúltima, el que está en pecado, quien el deseo de salir del pecado, que hace buenas obras, es bueno que haga. ¿Por qué? Porque esas buenas obras, aunque no le generan, digamos, dinero del cielo, mérito del cielo, atraen misericordia de Dios sobre él para su conversión. Un santo dijo, si el rico Epulón hubiera dado de comer y beber y medicina y ropa al pobre Lázaro hubiera rezado por él, y la oración de Lázaro le hubiera alcanzado la conversión al rico Epulón. Entonces, impulsar que hagan obras. Hemos visto también la oración. La oración es importante. Ahora la oración es para todos, justos y pecadores. El justo para perseverar, continuar, protegerse y recibir la gracia de la perseverancia, y el pecador para convertirse. Un pecador debe rezar, debe ir a misa, aunque no pueda comulgar. ¿No? ¿Por qué? Porque en la misa se reza por justos y pecadores. Se ofrece la divina hostia por vivos y difuntos, justos y pecadores, por todos los presentes. Entonces la oración es para todos. Hay gente engañada por el demonio. Estoy en pecado, ¿para qué lo que hago? ¿Para qué sirve lo que...? Grita. Una persona cae en un pozo profundo, se rompe la columna, tiene que gritar socorro para que alguien venga a su socorro, a ayudarlo. Y cuando llega la gracia actual, como una cuerda, uno tiene que cooperar para que lo saquen de ahí. Entonces la oración es para todos, justos y pecadores. Invoqué al Señor, el Espíritu de sabiduría descendió sobre mí, dice Sabiduría 7:7, ¿no? Una cosa pedí al Señor, y la deseo de habitar en su casa todos los días de mi vida, etc. Después, claro que la oración dirigida a la infinita misericordia sobrepasa el mérito. Puede obtener aún para un pecador incapaz de merecer la gracia de la conversión. Para el justo la oración consigue con frecuencia la gracia que no le sería posible merecer, tal como la perseverancia final y demás gracias eficaces que a ella conducen. Entonces, la oración es absolutamente indispensable para todos. Y aconsejo a todos leer y meditar y volver a leer el libro de Santo Alfonso María de Ligorio, y si pueden hasta regalarlo para que la gente rece. Santo Alfonso dice,
no tengo los medios, pero si tuviera los medios, hubiera hecho tantos ejemplares de este libro, cuantos cristianos hay en el mundo, para que todos supieran la gran importancia de la oración. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Es muy, muy importante. Esto es impulsar siempre la gente a rezar y regalarles, si posible, oraciones o libros de oración, enseñarles a rezar, etcétera. Por ejemplo, cuando doy el catecismo bíblico, dijo, mire, página 228, ahí tienes la oración de la mañana, después la oración de la noche, el rosario, el ángelus, y enseñar a rezar a la gente realmente es una grande caridad. Bien, ahora vamos a ver el tercer medio de aumentar de la vida de la gracia, son los sacramentos, y especialmente el sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Muy interesante. El padre Garrigou-Lagrange nos dice: conviene en fin recordar en este lugar que la caridad y las demás virtudes infusas, fe, esperanza, prudencia, justicia, fuerza, templanza y los dones del Espíritu Santo, también aumentan en nosotros mediante los sacramentos. Entonces, cuando uno se confiesa, cuando comulga, cuando recibe un sacramento, bien, aumenta la gracia, la caridad y los demás dones y las demás virtudes. El justo crece de esta forma en el amor de Dios por la absolución y sobre todo por la Sagrada Comunión. Entonces, una persona en estado de gracia se confiesa, y bien, la confesión va a eliminar el pequeño polvo de pecados veniales y lo hace crecer en gracia, ¿no? Y sobre todo cuando recibe la Sagrada Comunión en estado de gracia. Mientras que el mérito y la oración del justo obtienen los dones de Dios ex opere operantis, es decir, a partir de la obra del que opera. Y yo rezo, y bien, el mérito y la oración, si estoy en gracia de Dios, y bien, el mérito y la oración del justo obtienen los dones de Dios en razón de la fe y de la piedad y de la caridad del que merece. Entonces, en la medida que una persona reza o merece, ve su santidad crece en la medida de su propia santidad, de su caridad, ex opere operantis, por la obra del que opera. Repito, es importante. Mientras que el mérito y la oración del justo, del administrador de gracia, justo es el alma que está en gracia de Dios, obtienen los dones de Dios, ex opere operantis, obtienen los dones de Dios en razón de la fe, de la piedad y de la caridad del que merece, los sacramentos producen la gracia ex opere operato en aquellos que no le oponen obstáculo, es decir, ex opere operato, a partir de la obra obrada, es decir, los sacramentos producen en el que no pone obstáculo, producen la gracia por sí mismos, ex opere operato, por sí mismos, por la obra hecha en sí misma, desde el momento que fueron instituidos por Dios para aplicarnos los méritos del Salvador. Entonces hay dos cosas: ex opere operantis, la gracia, la santa crece por la obra del que obra, y los sacramentos, al contrario, por sí mismos producen la gracia si uno no pone obstáculo. Por ejemplo, la oración de un San Francisco, de una Santa Teresa, etc. En la medida de su fe, de su caridad, crece, todo crece. Ahora, los sacramentos producen en sí mismo la gracia de Dios, la santidad, o la hacen crecer en la medida por sí mismo, salvo si uno pone obstáculo, ¿no? Los sacramentos producen la gracia independientemente de las oraciones y los méritos ya del ministro que los confiere o de los que los reciben. Entonces, el sacramento por sí mismo, dignamente recibido, produce la gracia, aumenta la gracia y las virtudes y dones de Espíritu. ¿Por qué? Porque es Cristo que actúa en este momento, en el sacramento. Así como un mal sacerdote, por ejemplo, y aún un infiel puede administrar válidamente
bautismo con tal que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia al concederlo. Por ejemplo, un sacerdote, Dios no quiere pecado mortal, administra el bautismo y bien, hay bautismo. ¿Por qué? Porque es Cristo que bautiza. Santo Agustín, para rechazar las pretensiones de unos cismáticos herejes que decían si la persona no es santa no vale el sacramento que da, dice, no. Sea Pedro, sea Pablo, sea Juan, sea Judas que bautiza, es Cristo que bautiza. Incluso, supongamos, un doctor ateo, un doctor pagano, está en el hospital, un bebé está ahí, la madre puede decir, doctor, bautízame este bebé. ¿Y cómo hago, señora? Derrama 3 veces agua sobre su cabeza, diciendo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que yo quiero como católica, intención de la Iglesia Católica. Y bien, hay bautismo. ¿Por qué? Porque es instrumento nada más el que bautiza. ¿Sí? Entonces los sacramentos producen en sí mismo. Hay gente que dice cualquier cosa, no vale. Con tal que haya materia, forma, intención en la aplicación del sacramento, y claro, el ministro, hay sacramento. El bautismo, toda persona que sepa bautizar y que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia, bien, bautiza. Mientras que hay otros sacramentos que son sacerdotales. Por ejemplo, la misa. Nadie puede consagrar el cuerpo de Cristo sino el sacerdote. Por eso los protestantes no tienen nada en ese asunto, pobres de ellos. Pan tenían y pan tienen. El pastor puede tener muchas cualidades humanas, pero no es sacerdote. Entonces la Eucaristía, la misa, solo el sacerdote puede hacerla. Y el obispo, que es el sacerdote mayor. Entonces la misa, la confirmación, los santos óleos, el orden sacerdotal y ¿qué más? Y la absolución de los pecados. Estos 5 sacramentos son sacerdotales. Nadie puede darlas si no son sacerdotes. El bautismo es el sacerdote normalmente, pero en caso de peligro de muerte, bien, la Iglesia autoriza a cualquier persona que se bautizar a bautizar, si hay peligro de muerte. Pero si alguien dice, yo no quiero ir a la Iglesia, bautizo a mis hijos, no, ahí peca, no tiene derecho. Pero en caso de peligro de muerte sí puede. Y los ministros, digamos, de la boda son los esposos, pero necesita un testigo oficial de la Iglesia que es el sacerdote. Bien, entonces los sacramentos producen la gracia, es operato, lo producen por sí mismos. Mas si los sacramentos producen por sí mismos la gracia, en quienes no ponen obstáculo de pecado mortal, la producen en mayor o menor abundancia según el fervor del que los recibe. Entonces esto es muy importante para nosotros. Entonces los sacramentos producen la gracia en sí mismos, ok, ¿sí? Pero ¿en qué cantidad la producen? La cantidad depende del fervor de la persona que los recibe. Entonces, escuchen bien esto. Los sacramentos producen por sí mismos la gracia en quienes no ponen obstáculos, pero la producen en mayor o menor abundancia según el fervor del que los recibe. Por ejemplo, Santa Teresa dice, usted va a la fuente con un pequeño vasito, tiene poco de agua. Va con una botella de 3 litros, tiene más. Va con un garrafón, tiene más. Va con doble remolque, tiene 20 mililitros. ¿Sí? Entonces, en la medida que uno se acerca con fervor, con amor, con devoción, recibe. En la medida que va, comulga y después sale y ni gracias da, recibe un poquito. El Concilio de Trento, en la sexta ascensión, capítulo 7, dice así: todos reciben la justicia, la santidad, según la medida deseada para cada uno por el Espíritu Santo y según la propia disposición. Repito esto: todos reciben la justicia, la santidad, según la medida deseada para cada uno por el Espíritu Santo y según la propia disposición. El Espíritu Santo da a cada uno medida que él dispone. Ok, ahí no, esto no es asunto mío, aunque uno puede pedir, oye, deme bastante, ¿no? Pero también según la disposición propia. Según la disposición propia. Por eso una comunión puede transformar una alma, una absolución, lo lleva al cumbre de la santidad, ¿no? ¿Cómo lo hace notar Santo Tomás? En el orden natural, aunque un foco de fuego calienta por sí mismo, tanto más se aprovecha uno del calor cuanto se acerca más a él. Por ejemplo, hay fuego, una chimenea. Usted está a 3 centímetros de ahí, se calienta, ¿no?
estás a 3 metros, un poquito, 10 metros menos, ¿sí? Lo mismo aquí pasa con los sacramentos. Sí hay calor, pero depende también si uno se acerca o no. De la misma manera, en el orden sobrenatural divino, tanto mayor provecho se saca de los sacramentos, cuanto uno se acerca a ellos con fe más viva, con mayor fervor de voluntad. Con fe viva y fervor de voluntad. Señor, aquí estoy, quiero esta comunión sea para mí un aumento de gracia muy grande. De modo que, según Santo Tomás y otros muchos antiguos teólogos, de que el pecador reciba la absolución con mayor o menor arrepentimiento depende que recobre o no el grado de gracia que había perdido. Por ejemplo, una persona tiene, supongamos, 100 grados de santidad, cae en pecado mortal, perdió todo. Perdió la gracia, perdió los méritos, solamente le queda la fe y la esperanza por misericordia de Dios, aunque no salven sin la gracia, sin la caridad. Entonces tenía 100 grados de caridad, de gracia, perdió todo eso. Ok. Ahora, cuando se confiesa, ¿qué pasa? Acontece, dice Santo Tomás, que la intensidad del arrepentimiento en el penitente sea superior, igual o inferior al grado de gracia perdido. Y según el arrepentimiento, recobre la gracia en grado superior, igual o inferior. Entonces eso también es muy interesante. Entonces una persona tiene 100 grados de santidad, ¿sí? Pecó y quedó unos meses en este estado desagradable, finalmente se confiesa por no ir al infierno, ¿sí? Si no hubiera confesado. El bien de 100 grados puede bajar a 5 grados. Otra persona, San Pedro, ¿se acuerdan? Cuando cayó el gallo cantó, ¿no? Y bien dice que cuando el gallo cantó y Cristo miró, se acordó lo que había hecho Cristo, y bien salió fuera y lloró amargamente. Llorar amargamente, bien San Pedro, supongamos estaba en 50 grados de santidad, subió a 500. Entonces, por eso hay gente que después de una caída se levanta, pero ¡puf!, como un avión, sube hacia arriba, ¿no? Entonces, arrepentirse. Entonces, uno puede, según el arrepentimiento que tiene, recibir más, igual o menos. Puede suceder que un cristiano que tiene 5 talentos y los pierde por un pecado mortal, no tenga luego contrición, sino como de 2 talentos, menos. Entonces tiene 2 talentos. Tenía 5, ahora tiene 2. ¿Por qué? Porque fue menos su arrepentimiento. En tal caso recobra la gracia en un grado notablemente inferior al que antes poseía. Es posible, por el contrario, que gracias a un profundo arrepentimiento la recupere en un grado superior, como indudablemente sucedió a San Pedro cuando tan amargamente lloró por haber negado a Cristo nuestro Señor. Aquí el padre Garrigou nos da una nota. Los méritos que quedan muertos por el pecado mortal reviven así en la medida del fervor del penitente, y reviven en verdad con derecho a una esencial recompensa especial. Entonces, cuando uno peca mortalmente, todo el dinero, entre comillas, que tiene el cielo, todos los méritos que tenía, se pierde. Cuando se convierte, recupera. ¿Sí? Recupera, eso también es muy, muy importante. Bien. Esta consideración es de gran importancia en espiritualidad para aquellos que tienen la desgracia de caer en el curso de su ascensión. Pueden inmediatamente levantarse y continuar con fervor su carrera en el punto donde la habían abandonado, pero también podrían no volverse a levantar, sino tardíamente, sin energía. Entonces sucede que quedan a medio camino en vez de continuar subiendo. Por eso cuidado al pecado venial, a la tibieza, que puede ser fatal, ¿no? Luchar contra, no discutir con la tibieza ni pecado venial, ¿no? Síguese también en estos principios que una comunión ferviente vale mucho más que muchas comuniones tibias juntas. Una comunión ferviente vale mucho más que muchas comuniones tibias. Como se acerca uno con fe más viva, esperanza más firme
y mayor fervor de la voluntad a ese centro de gracias que es nuestro Señor presente en la Eucaristía. Más se beneficia de su influencia por las gracias de ilustración, de iluminación, amor y fortaleza. Entonces, una comunión hecha con mucho fervor, mucho deseo, bien, santifica mucho más que muchas comuniones hechas con tibieza, de rutina, ¿cómo se llama? De rutina, sí. Cuidado, entonces, renovar cada comunión debería ser en sí más fervorosa, dicen los santos. Puede acontecer, por el contrario, que el fruto de la comunión sea mínimo. Y es cuando uno se acerca a la comunión apenas con las disposiciones suficientes para no impedir los efectos del sacramento. Hay casos de gente que sí comulga, pero justo recibe un poquito, porque no tiene ningún fervor, ningún deseo. Algo recibe, pero no todo lo que podría recibir si se acercara con más fe, más esperanza, más caridad, más fervor. Eso nos debe hacer reflexionar seriamente si acaso no vemos en nosotros verdadero adelanto espiritual después de muchos años de comunión frecuente y aún cotidiana. Entonces aquí es una advertencia firme del padre Garrigou-Lagrange, que dice: cuidado, almas espirituales, almas cristianas que se confiesan regularmente, comulgan regularmente, y si no progresa significa que hay un pequeño problema. Eso nos debe hacer reflexionar seriamente si acaso no vemos en nosotros verdadero adelanto espiritual, a pesar de las comuniones y confesiones frecuentes. Hay que tener en cuenta ciertamente el hecho de que el alma que va adelante tanto mejor ve su miseria cuanto mejor comprende la grandeza de Dios. Entonces, un alma que progresa, bien ve su miseria, se hace más humilde, más virtuosa. Entonces, porque cuando el alma más se acerca a Dios, más ve su nada. Entonces, si todavía por cualquier cosita nos enojamos, somos orgullosos, somos rebeldes, somos esto, aquello, porque dejó una palabra, 3 días vas a hacer la cara y buenos días dice, hay un problema, hay un problema. No hacer caso, ofrecer todo al Señor y aceptar la situación. Podría suceder también que, como consecuencia de un apego creciente a tal pecado venial, los efectos de nuestra comunión cotidiana fuera cada vez más pequeña, efectos más pequeños. Entonces, si uno tiene apego a un pecado venial deliberado, ¿qué va a pasar? Y bien, cada vez los frutos de su comunión van a ser cada día más pequeños. Y esto es peligroso también. Pluguera a Dios que nunca nos acontezca tal desgracia. Debería haber, por contrario, en nuestras almas generosidad suficiente para que se realizara aquella ley superior que se puede comprobar en la vida de los santos. Cada una de nuestras comuniones, ya que no solo debe conservar, sino aumentar nuestra caridad, habría de ser sustancialmente más ferviente y más provechosa que la anterior. Entonces, si estamos realmente en buen camino, y bien cada confesión, y especialmente cada comunión, debería aumentar en nosotros la caridad. Y la caridad es el amor a Dios y amor al prójimo, y bueno, entonces, y más caridad, menos pecado, menos tibieza, menos descuido. El Padre sigue diciendo: porque cada una, al aumentar en nosotros el amor a Dios, es la caridad, el amor a Dios, bien debe disponernos a recibir al día siguiente a nuestro Señor con un fervor de voluntad, no solo igual, sino superior al día anterior. Entonces, el lunes uno está en 30 grados, el martes 35, el miércoles 40, el jueves 50, el domingo 100. Eso debería ser, pero a veces nos hacemos poco los, ¿cómo se llama? Los tontitos, ¿no? Qué lástima, qué lástima. Entonces aquí dice: cada comunión debería aumentar el fervor, el amor a nuestro Señor y por tanto las virtudes, porque el que ama perdona, el que ama aguanta, soporta, obedece, hace, se sacrifica, sea de abnegación, de esto y aquello, todas las virtudes. Ahora uno puede sentir esa rebeldía, puede sentirla, somos heridos por el pecado original, las heridas, pero uno tiene que hacer al contrario.
como Santa Teresita, ¿se acuerdan? Cuando caminaba con una monja, ¿y por qué? Me acerca a ti porque yo sé que usted no me ama, no quiere, entonces yo quiero hacer esta de calidad. Por ejemplo, no vengarse, la venganza no es cristiana, hagan vencer el mal con el bien, dice San Pablo, vencer el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre y sed, debes de comer y beber, así usted pone carbones ardientes sobre su cabeza. Vencer el mal con el bien, vencer el mal con el bien. Pero con demasiada frecuencia la negligencia, la tibieza impiden que esta ley tenga aplicación en nuestras almas. Ese es más fervor cada día. Los cuerpos se atraen más cuanto más se acercan. Las almas deben correr con tanta mayor rapidez hacia Dios cuando es mayor su proximidad y con más frecuentemente atraídas por Él. Se comprende por lo dicho el sentido de las palabras del Salvador. Si alguien tuviere sed, venga a mí y beba. Ríos de aguas vivas correrán de su corazón. San Juan 7:37. Los ríos de aguas vivas que van a desembocar en el infinito océano que es Dios, conocido como Él se conoce, amado como Él se ama por toda la eternidad. Entonces, los sacramentos aumentan la gracia ex opere, operato por sí mismo, en la medida, siempre producen, si estamos en gracia de Dios, pero en la medida de nuestra cooperación en fervor, recibimos más y más y más. Entonces tenemos que prepararnos. Por ejemplo, Santa Teresa dice, después de la comunión, es el momento de hacer buenos negocios con nuestro Señor. Después de la comunión es bueno hacer negocios con nuestro Señor. Entonces hagamos este negocio, hablar con nuestro Señor. Y no solamente después de la comunión en sí, un buen rato. De hecho, uno tiene realmente como un sagrario viviente la presencia real de Cristo en su humanidad, mientras la hostia no está digerida. En estado de gracia siempre tenemos Dios en nuestra alma, pero la comunión quiere decir cuerpo, sangre, alma y divinidad. La divinidad siempre está en el alma del justo, pero cuerpo, sangre y alma de Cristo realmente queda en nuestra alma mientras no hemos digerido la hostia. Entonces hay gente que comulga y rápidamente sale, no vale. Se cuenta en la vida de San Felipe Neri que una señora comulgaba y salía rápidamente. Un día dijo a dos acólitos de estar listos fuera con dos candelas prendidas, y cuando la señora salió, los acólitos acompañaron. Y ¿qué pasa, muchachos? Ve, acompañamos el Santísimo Sacramento que estás llevando en tu pecho. Es verdad. Por eso es importante agradecer, quedar un rato y escuchar a nuestro Señor y agradecerle. Y también uno, ¿por qué no puede incluso durante el día seguir su acción de gracias, ¿no? Seguir dando gracias es importante, es muy importante. Por ejemplo, hablando de la Sagrada Comunión, bien sabemos que es prenda de vida eterna. El Catecismo Romano del Concilio de Trento dice: la Sagrada Eucaristía tiene suma virtud para alcanzarnos la gloria eterna, suma virtud, sumo poder, porque está escrito: el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. San Juan 6:55. Quiere decir que los fieles, mientras viven en este mundo, por la gracia de ese sacramento, disfrutan de suma paz y tranquilidad de conciencia. De ahí la importancia de ayudar a las almas a salir del pecado para que tengan paz y tranquilidad de conciencia. Porque la gente está hoy nerviosa, enojona, eléctrica, por cualquier cosa. En general, muchos viven pecado, por desgracia. Por esto, es caridad, rezar por los pecadores para que se conviertan y facilitarles la conversión. Los que no están casados por la iglesia, ayudarlos para que se casen o se separen si no quieren casarse. Los que están divorciados, que llevan vida cristiana de castidad. Los que hace tiempo no se confiesan, no van a misa, para ayudarlos. ¿Por qué? Porque esta da paz y tranquilidad a la conciencia. Reanimados después con su virtud, suben a la gloria y bienaventuranza eterna, a la manera de Elías, quien, fortalecido con el pan cocido debajo de la ceniza, anduvo 40 días, 40 noches, hasta llegar al monte Horeb.
monte de Dios cuando le llegó el tiempo de salir de esta vida. ¿Y qué decir de la comunión frecuente? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, decimos en el Padre Nuestro. Santo Agustín dice, toma todos los días lo que todos los días aprovecha, y vive de tal modo que todos los días merezcas recibirle. Tome todos los días la comunión y viva de tal modo que usted tenga, sea digno de recibir este pan de cada día. Procuremos, dice Santo Alfonso de Ligorio, procuremos no apartarnos ni perder de vista a nuestro amado Pastor Jesús, porque así como aquellas ovejas que están más cerca de su pastor son siempre las más regaladas y amadas, así nosotros recibiremos grandes favores siempre que nos acerquemos a Jesús, el Santísimo Sacramento. El comulgar cada día y participar del cuerpo y sangre del Señor es bueno, muy útil, dice San Basilio, que murió un poco antes de los años 400. El comulgar cada día y participar del cuerpo y sangre de Cristo es bueno y muy útil. San Basilio, Epístola 93, etc. San Cipriano dice, Cristo es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo. Pedimos que se nos dé cada día este pan, a fin de que los que vivimos en Cristo y le recibimos cada día como alimento saludable, no nos veamos privados por alguna falta grave de la comunión del pan celestial, etc. Entonces seguimos los consejos de los santos. No es un pedazo de pan que recibimos, realmente es Cristo que recibimos en la Sagrada Eucaristía. Por eso se recibe la comunión en la boca, de rodilla, con mucho respeto, con la patena debajo del mentón, y esto de la comunión en la mano, etcétera, son invenciones protestantes. De hecho, los arianos que no creían en la divinidad de Cristo, ellos daban su comunión falsa de pie en la mano. Son los católicos que le recibían de rodilla en la boca. Entonces, hoy quieren ¿cómo se llama?, imitar a los protestantes. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y a mí me da mucha pena estos pobres protestantes que son engañados con mentiras que se hacen pasar por bíblicas. La Biblia dice el contrario de lo que dicen, pero yo pienso que la Biblia dice lo que dicen, y es realmente un grande crimen por una persona que pone una mesa, pone un jugo, una galleta, un pan, dice el cuerpo de Cristo, y no hay nada, porque nadie puede consagrar el cuerpo de Cristo si no es sacerdote. Terminamos con una cita del Concilio de Trento. La costumbre de guardar el sagrario, la Santa Eucaristía, es tan antigua que era conocida hasta el siglo del Concilio de Nicea, en 325. Añádase que al llevar la Eucaristía a los enfermos y para este fin conservarla cuidadosamente en las iglesias, además de ser cosa muy puesta en razón, se encuentra en muchos concilios como precepto y ha sido observada por la antiquísima costumbre de la Iglesia Católica. Entonces, dichosos nosotros, cuando entramos en una iglesia, vemos la lámpara del Santísimo, nos ponemos de rodilla, adoramos a nuestro Señor y le damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada, una charla para cada día del año. Que Dios los cuide.